Hola mi gente, como vieron en el título, este es mi tier list sobre qué cartas buscar en el reroll, junto con una breve explicación del por qué. Quiero aclarar que esto es solo mi opinión, y puede diferir de lo que piensen ustedes. Recuerden que en este tipo de juegos nadie tiene la razón absoluta. Intenté explicar de forma breve y clara cada una de las cartas que recomiendo. Como dije, esto es solo una recomendación basada en mis criterios, así que espero que no hagan la de llorar tipo pi, 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 pi. ¿Por qué no pusiste tal carta más arriba? O, según tal persona, esta carta debería ir más abajo. A esos comentarios me los paso por los cocos. Ahora, si quieren comentar algo con buena onda y de forma respetuosa, ahí sí, soy todo oídos. Antes de comenzar, tengan en cuenta que las recompensas anunciadas en el preregistro son 3.750 gemas, es decir, 2 multis y 5 singles, y eso es lo que tendremos para intentar sacar nuestras cartitas. Antes de ir a lo bueno, o sea, la tier list, les explicaré un poco en lo que me base para realizar esta cagada, para que entiendan un poco el cómo lo realice y no se vayan de aquí diciendo: bueno, puso esta carta como la mejor, así que voy a hacerle caso, sin antes cuestionarme el ¿por qué me está diciendo que esta cochina es la mejor? ¿En qué se baso para valorarla también? Porque la idea es que ustedes también puedan crear una base para entender qué hace que una carta sea buena, al menos en mi opinión. Primero, el Training Bonus. Aquí nos surge la pregunta: ¿qué es el Training Bonus? Bien resumido, aumenta el total de estadísticas ganadas en cualquier entrenamiento en el que la carta participe. Este aumento se aplica como un multiplicador al final del cálculo del entrenamiento. Ejemplo: si haces un entrenamiento de Speed con un valor base de 50 y tienes más 10% de Training Bonus, obtendrás 50 multiplicado por 1. 0.10 igual a 55 de Speed. Segundo, el Specialty Rate Up. Esto aumenta la probabilidad de que la carta aparezca en su tipo de entrenamiento. Para entenderlo hay que tener en cuenta lo siguiente: cada carta tiene 100 de afinidad base en su stat principal más X puntos por Rate Up. En los entrenamientos que no son su especialidad, las cartas aportan solo 50 puntos. Esa afinidad se compara con el total de afinidades del mazo, para calcular la probabilidad que la carta caiga en X entrenamiento. Ejemplo: si una carta de estamina tiene 50 de Specialty Rate, se suma a su base de 100, dando 150 de afinidad para estamina. Supongamos que no hay ninguna otra carta de estamina en el mazo. Las otras 5 cartas aportan solo 50, cada una. 5 por 50 es 250. Entonces el total de afinidad en ese entrenamiento es 150 de la carta de estamina más 250 del resto de cartas es igual a 400. Entonces, la probabilidad de aparición es igual a 150, dividido 400 es igual a 37.5%. Es decir, esa carta tiene un 37,5% de aparecer en entrenamientos de estamina. Ese turno. Tercero, el Friendship Bonus. Este aumenta las estadísticas ganadas solo si la carta está en un entrenamiento Rainbow, el cual solo puede ocurrir cuando el bond de la carta está sobre X cantidad. La barra se pone naranja. Funciona como un multiplicador adicional. Ejemplo: si el entrenamiento da 60 stats base y tienes 25% de Friendship Bonus y la carta está brillando, da como resultado 60 por 1. 0.25 es igual a 75 stats. Cuarto, el Motivation Bonus. Este bonus aumenta los stats obtenidos según el estado de ánimo de tu UMA. El estado de ánimo ya modifica las stats base. Neutral, 1. Buen humor, 1 punto. 1. Excelente,
1.2. Mal humor, 0.9. Horrible, 0.8. El Motivation Bonus se suma a ese multiplicador. Ejemplo, si tienes más del 30% de Motivation Bonus y tu UMA está en excelente estado de ánimo, 1.2 del ánimo más 0.3 del bonus igual a 1.5. Un entrenamiento de 50 puntos igual a 50 multiplicado por 1.5 es 75 puntos. Y por último, el Race Bonus. Este aumenta la cantidad de estadísticas y skill points que recibes al completar una carrera, ya sea opcional, obligatoria o final, como en URA. Cada carrera tiene una base de recompensa. Por ejemplo, carreras obligatorias con 0% de Race Bonus, más 3 a cada stat. Final URA, más 10 a cada stat. Pero si alcanzas 34% o más de Race Bonus, las carreras obligatorias pasan de más 3 a más 4 por stat. La final URA pasa de más 10 a más 13 por stat. Es decir, con 34% o más de Race Bonus, tus carreras dan un salto importante de stats y puntos, lo que es clave para builds eficientes. Eso no significa que haya ignorado por completo los demás aspectos de las cartas. Igual tomé en cuenta los efectos adicionales que tienen, pero con moderación. Lo que sí no consideré mucho fueron las skills, porque esas hacen que las opiniones varíen demasiado. Por ejemplo, hay cartas que otorgan habilidades de runner, que solo sirven si estás usando una UMA con ese estilo. Pero si no corre con ese estilo, la carta pierde mucho valor. Así que, para esta tier list, me basé principalmente en las estadísticas. Solo valoré aquellas cartas que otorgan skills doradas de recuperación, porque esas sí son realmente importantes. El resto de skills me los pasé por las bolas, honestamente. Y ahora sí, vamos con lo que vinieron a ver. La cagada de tier list que me mandé. Antes de pasar a explicar el primer tier, es importante que les haga saber que para las cartas de este tier, las evalué de la siguiente manera. Las SSR están valoradas sin ninguna copias y las SR con 3 dupes. Las únicas excepciones son las cartas de este primer tier, ya que son las que realmente valen la pena para rerollear. Por eso, mientras más dupes consigas de las dos SSR que aparecen aquí, mucho mejor. Primero, hablemos de Super Creek, la mejor carta de estamina del juego. Literalmente, se mantiene top meta por unos 2 años, y a día de hoy sigue siendo muy viable en la versión japonesa, así que tiene vida útil para rato. Ofrece excelentes estadísticas y, lo más importante, su skill dorada es Arc Maestro, una skill de recuperación dorada que es súper útil. Estas skills ayudan muchísimo al armar builds sólidas, ya que permiten alcanzar la estamina necesaria para las carreras largas sin tener que abusar de las stats base. Con 0 dupes, ya es muy buena, pero su verdadero potencial se desbloquea con 3 dupes, cuando obtiene el Starting Bond. Esto significa que en lugar de empezar con la barra de afinidad vacía, comienza con una parte ya cargada, lo que hace mucho más fácil llevarla a naranja y conseguir esos ricos rainbows. Ahora vamos con Fine Motion de inteligencia. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo vas a poner a Fine Motion en este tier? La respuesta es simple. Es la mejor carta de inteligencia en cuanto a stats, al menos hasta que salga Mejiro Ramonu en el segundo aniversario. El problema es que después llega la Mejiro McQueen de inteligencia, que hace lo mismo pero mejor, lo que hace que Fine Motion sufra el power creep bien feo. Además, las skills de Fine Motion pasan a segundo plano frente a la dorada de McQueen. Pero dejando eso de lado, hasta que llegue ese momento, que es en 2 años y 3 meses, es una opción muy sólida para rerollear.
especialmente en el escenario Aoharu, que llega con el primer medio aniversario, donde se vuelve clave usar más de una carta de inteligencia. A nivel de rendimiento, con 0 dupes, Fine Motion ya está al nivel de todas las SR Full Dupes, salvo por Agnes Thatcher. Lo bueno que tiene a favor es que al ser SSR te da una skill dorada, en este caso de líder, lo cual le da valor en builds específicas. Su verdadero potencial lo alcanza con 3 dupes, que desbloquean el Motivation Bonus. Mientras más dupes consigas al principio, mejor, ya que hay chances de que te vuelva a salir más adelante, y además van a meter cristales para subir cartas SSR en el medio aniversario. Así que no es un gran problema. Esta carta es una recomendación pensada a futuro, pero no quiere decir que antes de tener los 3 dupes, no sirva de hecho. Cumple su función muy bien desde el inicio. Pasamos a Tachi SR de inteligencia. Acá no hay mucho que decir. Es la mejor SR de inteligencia y supera a varias SSR en cuanto a stats. Es una máquina. El único pero, al ser SR, no da ninguna skill dorada. Pero si ignoramos eso, la carta es God. Estas dos cartas las agrupo porque su análisis es muy similar. Mayano y Manhattan Café, ambas SR de estamina, son brutales para ser SR. Están bastante parejas, aunque Mayano es un poco mejor. Tal vez te preguntes, ¿para qué quiero una SR de estamina si ya voy a rerolear por Super Creek? La respuesta es que en muchas builds vas a necesitar más de una carta de estamina, sobre todo en UMAs de carreras largas, donde se requiere bastante más estamina. Así que tener alguna de estas dos es más que útil. Las cartas de este tier son de lo mejor que puedes conseguir al rerolear. La idea es intentar sacar la mayor cantidad posible de estas, pero no es grave si no sacas a Mayano o a Manhattan Café. Con una sola de las dos y una Super Creek ya estás más que bien. Y por supuesto, mientras más dupes consigas en estas cartas, mejor. Pero ahí ya queda a criterio de cada uno decidir cuándo parar y quedarse con la cuenta. Bueno, pasamos al siguiente tier. Desde aquí hacia abajo no voy a explicar carta por carta porque si no esta mierda me dura una hora. Como dice el título del tier, son cartas muy buenas pero no son prioridad para el reroll. Si te salen algunas de estas, God, pero no te fuerces a buscarlas. Arrancamos con la carta de fuerza de vodka, que está aquí principalmente por su skill dorada de recuperación. Esta skill puede ayudarte a evitar llevar una carta de estamina, reemplazándola por esta. El problema es que en el futuro, las cartas de fuerza van perdiendo valor, así que no es algo a largo plazo. Aún así, para el inicio, cumple bien su función. En esta categoría tenemos a Biko Pegasus, Eishin Flash y Narita Taishin. Algunos se pueden preguntar, ¿por qué están tan arriba si en un mes sale Kita San Black, que es literalmente la mejor carta del juego? Bueno, la razón es que en la mayoría de los mazos se usan varias cartas de velocidad, así que tener más de una buena nunca está de más. En términos de stats, las tres están bastante parejas. Ojo, recordad que las SR están valoradas a 3 dupes y las SSR a 0 dupes. Amazon y Bourbon. Estas dos cartas están muy parejas en estadísticas con la vodka, así que si no te interesa la skill dorada de recuperación de vodka, cualquiera de estas dos te sirve sin problema. Finalmente tenemos a Fukukitaru y Sunday, que están bastante bien, pero se ven muy opacadas por la SR de Tachion, que está a otro nivel. Aún así, son una muy buena opción si te salen, especialmente si querés más variedad en tus builds de inteligencia. Este tier es para las cartas que están bien, o sea, literalmente mid, ni espectaculares ni malas. Cumplen, pero no te van a cambiar la vida. Arrancamos con las cartas de Bakushin, Suzuka y Tokai Teiyo-sama. Como mencioné antes, nunca está de más tener cartas de velocidad, porque en la mayoría de los mazos vas a usar varias.
El motivo por el que están aquí es simple. Sin dupes no destacan mucho. Con dupes no llegan a ser lo suficientemente buenas como para rerollear por ellas. Luego tenemos las dos cartas de inteligencia, Dober y Daiwa. Están bien, pero la verdad, son un poquito peores que Sunday y Fuku. Si tuviera que elegir entre Dober, Daiwa o Sunday Fuku, me quedo con Sunday y Fuku. La carta de Agnes digital está bien sin más. Las otras cartas de fuerza son un poco mejores, aunque Agnes puede estar a su nivel o un poquito por encima si lo que te falta es generar más skill points. Así que depende un poco de la situación. Bueno, acá ya nos metemos en terreno pantanoso. Estas son las cartas que solo usas si no tienes nada de lo que está en los tiers de arriba. Para hacerla corta, todas son opacadas por cartas mejores que ya mencionamos. Así que solo las usarías por alguna skill puntual que te interese. La única que más o menos se salva es la carta de fuerza de Biwa Hayahaide. Como dije antes, valoré las SR con 3 dupes. Y si esta estuviera full dupes, podría estar al nivel de Bourbon y Amazon, solo un poquito por detrás. Estas son cartas que se salvan del abismo por un pelo, pero la verdad es que no sirven para casi nada. Solo las vas a usar si literalmente no tenés ninguna otra cosa decente. Y sí, probablemente te estés preguntando, ¿por qué la carta de Tazuna es tan mala? Bueno, fácil, porque no da una mierda. Meterla en el mazo es básicamente desperdiciar un slot. Y ojo, no la puse en el último tier porque las que vienen después son todavía peores, tanto que estas parecen tier S al lado de esa basura. Ya en serio, estas cartas son medianamente usables, pero no tienen nada especial, así que no las recomiendo para nada. Si tu reroll terminó con puras cartas de este tier, considera seriamente volver a tirar, a menos que tengas una carta God que lo justifique. Y bueno, ahora sí, llegamos al fondo del pozo. Para ponerles en contexto, estas cartas son como si te dieran un completo sin la vianesa weón. Estas cartas son la escoria absoluta del reroll, una mezcla entre decepción, maldición y esa sensación de que te salga un SSR y darte cuenta que era esta mierda. Y lo más triste de todo es que son SSR, o sea, deberían tener valor aunque sea con full dupes. Pero ni así sirven para un carajo. No sé qué estaban pensando cuando las hicieron, pero son tan malas que parece que te castigan por sacarlas. Si te sale una de estas en el reroll, haz reroll al instante. No vaya a ser que te contaminen la cuenta con su mala vibra, o peor, que le pasen sida a tus otras cartas. Quizás algunos se dieron cuenta que no hay ni una mísera carta de Guts en la tier list, ni siquiera en la categoría de bodrios. Bueno, esto es porque literal no sirven para una mierda al inicio del juego. Las cartas de Guts no aportan nada relevante cuando intentas subir esa estadística al principio. Pero esto cambia en el primer aniversario, cuando a los de Sigames se les prendió la bombilla y dijeron algo así como, oigan, como que nadie usa Guts, capaz que no sirve para una mierda. ¿Y si les metemos un buff? Y dicho y hecho. Con el parche del primer aniversario, Saigames metió varios cambios, pero el más importante, al menos para mí, fue que las GUTS ahora también afectan tu velocidad en el tramo final de la carrera. No solo el consumo de estamina. Este no fue el único cambio, pero sí el que más impacto tuvo. Gracias a eso, las cartas de GUTS revivieron, y ahí es cuando empiezan a tener relevancia real. Ahora capaz te estás preguntando, entonces, por qué no recomendás alguna desde ya pensando en el futuro? Fácil. Porque la mejor carta de Guts es la de Haru Urara. ¿Y sabes qué tiene de especial? Es gratis. Sí, se compra con puntos de amistad, así que es prioridad absoluta en esa tienda. Y si piensas, ¿y si más adelante necesito más de una carta de Guts? No te preocupes. Las SR de Guts son bastante buenas.
Y para cuando llegues a ese punto ya deberías haber tirado suficientes veces como para tener varias. Por todo eso, no tiene sentido recomendar ninguna carta de Guts en esta tier list. Y si todavía te quedan dudas, acá te dejo una imagen bien God que me hice donde se ve claramente esta cagada que te acabo de explicar. Érase una vez un grupo de cartas olvidadas. Las Guts. Nadie las llevaba. Nadie las consideraba. Veían cómo las cartas de Speed, Stamina e Inteligencia eran amadas, elogiadas y metidas en todos los mazos. Mientras tanto, ellas acumulaban polvo digital y servían únicamente para que el botón de vender tuviera sentido. Vivían tristes, ignoradas, con un vacío tan grande como su aporte al meta. En un intento desesperado por ser útiles, las Guts se acercaron a la única fuente que podría salvarlas. Un frasco polvoriento y etiquetado con una palabra mágica. Buff. Pero no salía nada. Ni una gota. Estaban tan nerfeadas que ni siquiera podían servirse algo de utilidad. Hasta que, contra todo pronóstico, Cygames, el dios caprichoso del meta, tuvo una epifanía. Weón, ¿y si hacemos que las Guts sirvan para algo? Y así, en el primer aniversario, como un padre que se acordó de su hijo favorito olvidado, les ofreció algo que cambiaría sus vidas. Un buff. Y ahí estaban, zampándose los cambios como si fueran el primer parche nutritivo en años. Con cada bocado de mejora, sus ojos recuperaban el brillo. ¿Speed en el tramo final? ¿Sinergia real con la build? ¿Alguien me metió en el mazo? Sí. Estaban volviendo. Y desesperadas por atención. Y fue entonces, en medio del brillo dorado y los vítores imaginarios, que las olvidadas cartas de Guts alzaron su cartel con lágrimas en los ojos y una sonrisa que no les cabía en la cara. Al fin somos útiles. Después de tanto tiempo siendo el chiste del meta, el hueco del mazo, el luego vemos si cabe. Por fin podían gritarle al mundo que eran parte importante del equipo. Ese día no solo recibieron un buff, recibieron algo que ninguna stat puede medir. Respeto. Y desde ese momento, nadie las volvió a mirar por encima del hombro. Bueno, casi nadie. Para cerrar, quiero decir que este video me parece muy importante, porque en Uma Musume el reroll es clave. ¿Por qué? Porque nuestra meta es ahorrar todo el primer mes para tirarle con todo a Kita-chan de Speed, que se corona como la mejor carta de Speed por muchísimo tiempo. Ahora, seguro, más de uno quedó con el culo abierto y se pregunta, ¿cuándo debería parar con el reroll? Y la verdad es que no te puedo dar una respuesta concreta, porque eso depende de tu tiempo, tus ganas y tu tolerancia al sufrimiento. Pero si quieres un objetivo ideal, sería algo así. Intenta sacar todas o casi todas las cartas del primer tier. Puedes obviar alguna SR de Stamina. Y trata de tener algunas SR buenas de Speed para armarte un mazo competente para el primer mes. Que ya te digo, no vas a tirar por una mierda durante ese tiempo. Y ahora sí, para terminar de verdad, si eres de los que quieren meterle tiempo a Luma y tenés ganas de jugar en serio, te invito a escribirme por Discord para sumarte a mi círculo de Luma. Ya somos 20 personas, así que solo nos faltarían 10 más. Hablamos en español, aunque también tenemos 3 jugadores que hablan inglés. Pero no hay drama. Todo fluye. También puedes escribirme si tienes dudas, preguntas o simplemente quieres unirte al server. Eso sería todo. Espero que este video te haya aclarado varias dudas sobre el reroll. Y recuerda, todo esto está basado exclusivamente en mi opinión. Así que no es palabra santa, y no tienes por qué pensar la misma mierda que yo.